Ya, vamos a comenzar nuestra escuela dominical y vamos a comenzar, ¿cómo? Orando. Entonces, inclinamos nuestros rostros porque vamos a orar. Señor, Dios Padre, te damos gracias por este tiempo precioso, por este fin de semana en que nuestro corazón también recuerda el sacrificio de tu Hijo en la cruz y con gozo tremendo su resurrección en el tercer día, triunfando sobre la muerte y el pecado, dándonos esperanza de vida eterna. Gracias por traernos, por congregarnos en tu nombre, Señor, para escuchar tu palabra, para cantarte con júbilo, para gozarnos de tu amor los unos con los otros. Rogamos por este tiempo que empieza ahora, que son las escuelas dominicales de niños, de jóvenes, de adultos, para que tú estés guiando cada tiempo, cada enseñanza, cada maestro, para que sea tu voz la que llegue a nuestros corazones. Pedimos estas cosas y te damos gracias por lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Y los celulares apagados. Ya, vamos a abrir. Noto un pequeño desorden. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de... ¿Cuántas Lucas? Lucas 12, bien, Lucas 12. Y vamos a estar allá en el versículo 49 hasta el final. ¿Estamos bien, no? Lucas 12, versículo 49. ¿Qué fue lo que vimos el domingo pasado? Un sol maravilloso, ¿no? ¿No nada que ver? Que ganó el Real Madrid. ¿Qué vimos el domingo pasado? Lucas 12. Los siervos, que habían distintos tipos de siervos, y había un pedido del Señor respecto a los siervos. ¿Cuál era el pedido? Velar, no estar pajaroneando, vamos a hacerlo bien en chilensis, ¿sí? Tenía que estar despiertos y no ociosos. ¿Por qué? Porque hay un tiempo que nadie sabe, pero el tiempo viene. Y no solo eso, sino que además el siervo tiene absolutamente todo ya de parte de Dios para servir a Dios y glorificar su nombre. Esa es la vida del siervo, del creyente. Y si no lo hace, en el fondo está considerando todo eso de Dios en menos. Ese es por decirlo, la parte dolorosa de la enseñanza. Y ahora vamos a ver, tomando un poco la idea de esto del no estar ociosos, del versículo 49 en adelante, y se llama "No hay paz para los malos". ¿Le suena esa frase o no? ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado alguna vez esa frase? ¿No hay paz para los malos? Con un dedito ahí en Lucas, vaya a Isaías 48. Y en Isaías 48 Dios va a hablar acerca de la obra que está haciendo en nosotros. Enfocado en Israel, ¿sí? Que había caído en juicio y el Señor va a decir, mira, yo siempre voy a querer restaurar tu corazón, siempre voy a querer que tú estés en mí. ¿Sabes por qué? Porque yo soy así. Porque yo amo, porque yo soy un Dios de amor, porque mi nombre debe ser honrado y todas esas cosas. Y en el versículo 9, ¿sí? Isaías 48, versículo 9, dice, por amor de mi nombre diferiré mi ira. ¿Por qué? Porque estamos bajo pecado, bajo juicio. Entonces él dice, ojo, no voy a ejecutar el juicio ahora, lo voy a trazar. Por amor de mi nombre diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Eso es lo que tiene que hacer Dios con nosotros, destruirnos. Pero él dice, mira, yo no quiero. Todavía. He aquí, te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. ¿Por qué hace esto el Señor? ¿Qué dice el versículo siguiente? Por mí. Por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Solo Dios tiene gloria. ¿Y qué tiene que ver con el texto ahora? Bueno, uno sigue leyendo que Israel va a provocar problemas y en el versículo 22
Va a decir que aquellos que no oyen la voz de Dios, que no atienden a su amor, a su perdón, van a caer en esto. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Y tienes las dos opciones. ¿Ok? Ahora volvamos a Lucas. Entonces, esto no es algo que Dios está diciendo ahora, y de hecho lo va a decir de nuevo, en otros términos, pero es el mensaje de la Biblia. O crees en Cristo, o estás bajo la ira de Dios. No hay paz para los malos, y lo vamos a ver en algunos sentidos. Entonces, en el Antiguo Testamento, y vimos algo ahí, también se anuncia la llegada del Mesías, ¿sí? Porque un niño es nacido, un hijo nos es dado. ¿Recuerdan el texto, no? Siempre lo recordamos para Navidad, Isaías capítulo 9, versículo 6, y va a decir, y su nombre es, y entre el admirable, consejero, y va a decir al final, príncipe de paz. Y está anunciado entonces el Mesías como alguien que va a traer paz. En la misma Lucas, allá en el capítulo 1, Zacarías, cuando le es anunciada el nacimiento de su hijo Juan, el Bautista, al final del capítulo 1, va a decir una profecía acerca de Jesucristo, acerca del Mesías. Y al final, versículo 76, vamos a leer de ahí, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, le dice a Juan, su hijo, porque irás delante de la presencia del Señor, y ahí está hablando de Jesús, para preparar sus caminos, para dar conocimientos de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. ¿Te das cuenta que es lo mismo que está hablando en Isaías? Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz, para eso visitó Dios, ahí está hablando ahora de Jesús, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y otra vez repite la idea que el Señor vino a dar paz, ¿ok? Lo estoy metiendo en esta introducción para ahora hacerle una pregunta que no entiendo. ¿Por qué ahora dice lo que dice? ¿Qué dice Lucas capítulo 12, versículo 49? Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Bueno, ¿y qué pasó con la paz? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? ¿Qué pensamos nosotros? Según lo que leímos, que sí, ¿cierto? Os digo no, sino disensión. Oh, el pastor me está engañando. Y vamos a entender por qué dice eso. ¿Él vino a dar paz? Sí. La síntesis es esta. ¿El Señor nos vino a dar paz? Sí. ¿Qué hizo el mundo con el Señor? Lo rechazó. Y el mundo sin el Señor, rechazando al Señor, no tiene paz. ¿Cómo dijimos que se llamaba el mensaje? No hay paz para los malos. De eso está hablando el texto. Entonces no es contradictorio. Es una advertencia. La tragedia para Israel, y estamos, todavía no comienza la iglesia, estamos en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús, si bien está aquí en la tierra, está hablando con Israel. ¿Ya? La tragedia para Israel ocurre cuando rechaza al Mesías. Y vemos, por ejemplo, en Mateo 27, en el versículo 25, cuando está siendo juzgado por Pilatos y el pueblo de Israel quería que lo crucificaran, ¿recuerda? Y Pilato le dice, oye, pero ¿cómo lo voy a crucificar si no hay nada malo en él? No, crucifícalo. Y dice en el versículo 25, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Wow, ¿sabes lo que significa esa frase, no? Que hoy día el pueblo de Israel que lo rechazó está pagando ese precio, ese juicio.
¿Hay paz? No hay paz. ¿Y qué pasó con la paz? No hay paz hasta que venga el reino. Y nosotros en este momento estamos esperando la segunda venida del Señor. Y esa segunda venida del Señor va a ser para juicio y se va a instaurar el reino literal del Señor en paz. Eso es lo que viene. ¿Estamos claros hasta aquí o no? ¿Sí? Ya, ahora, a partir de estos versículos, el ministerio del Señor, recuerda que ahora Jesucristo va camino a la cruz. Ya no va a seguir haciendo ministerio en el norte, en Galilea, ni en otras zonas, sino que va camino a Jerusalén, enseñando muchas cosas, y en estas enseñanzas ahora Él se va a enfocar en hacer advertencias. Mira, lo que yo te voy a decir es vida o muerte. Ese es el enfoque de lo que está pasando ahora. En eso se va a enfocar el Señor Jesucristo para dar sus enseñanzas. Versículos 49 y 50 lo que va a hacer es anticipar el juicio venidero. Hay un juicio venidero y va a venir, es seguro. ¿Ya? Eso es lo que va a decir en estos versículos. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Le dijo el juicio en dos partes. Primero le dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un juicio, que para nosotros no es un juicio de muerte, es un juicio de vida. ¿Quieres tener vida? Cree en el Señor Jesucristo. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y en ese versículo está diciendo dos cosas. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué quiere? Paz, que el mundo sea salvo por Él. ¿Pero qué está diciendo también? Que no lo envió ahora para condenar al mundo, porque va a venir a condenar. No hay paz para los malos. Esa es la advertencia. Se lo dijo a Nicodemo, aparecen muchas otras partes de las Escrituras y está aquí escrito de esta manera. Fuego vine a echar en la tierra. Y el fuego es una expresión de juicio. ¿Ok? Cuando Juan el Bautista habla de Jesús, dice que el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de atar, Él os bautizará en espíritu y en fuego. ¿Y qué está diciendo? Que a todos los que crean van a ser bautizados por el Espíritu Santo, o sea, van a ser parte del cuerpo de Cristo. No se entiende en ese texto, pero lo vemos después en la enseñanza bíblica. Y a los que no crean, segunda venida, juicio, fuego. Esa es la idea que está tomando acá para enseñar, para dar esta advertencia. Fuego vine a echar en la tierra, y lo vamos a entender en el futuro y en el presente. Estaba anunciado esto, ¿no? Sí, estaba anunciado. Isaías capítulo 11, mantengan el dedo ya en Lucas, lo voy a hacer pasar por la escritura hoy día. Hay una profecía que va a hablar de la venida del Señor. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, Isaías 11.1. ¿Quién era Isaí? El papá de David. Y de David, del linaje de David, viene el Rey eterno. Entonces, ¿de quién está hablando? Del Rey eterno, de nuestro Señor Jesucristo. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y mira lo que dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Y va a dar 7 atributos del espíritu. Yo hago la mano así, 7. Ustedes entienden, son 7, ¿sí? Que en el fondo está diciendo el espíritu en su plenitud. Eso es lo que quiere decir. Va a reposar en el Señor. ¿Se recuerdan alguna imagen de esto, no? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Le suena? ¿El bautismo?
El bautismo de Jesús es exactamente eso, el cumplimiento de esto. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos. ¿Qué iba a ver Jesús cuando llegó a Galilea o a Jerusalén? ¿Qué veía? Lo mismo que vería si nos ve a nosotros, pecado, ¿sí? Gente pecadora. ¿Y qué dice Dios acerca del pecador? Que está condenado. Pero mira lo que dice, y le hará entender diligente el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos. Por amor a mí diferiré mi ira. ¿Le suena, no, el mismo texto? Ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y cuando está hablando de pobres, no está hablando de los que no tienen plata, está hablando de temas espirituales. Que Él va a llevar a todos los que necesitan vida a la vida. Y eso es Semana Santa, lo que celebramos. Estamos, ¿no? Entonces, Isaías 11, ¿de quién está profetizando? De Jesucristo. ¿De cuál venida? ¿Ya? ¿La primera? Hasta aquí sí. Mira lo que dice después. Quedamos en, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. No hay paz para el malo. ¿Y cuándo va a ser eso? No tenemos la fecha, pero es en la segunda venida. Los antiguos sabían esta historia, lo que no tenían es la fecha. Veían todo junto. Lo que no veían entre medio era la iglesia, a nosotros. Eso está pasando en este texto de Isaías. ¿Se entiende esa idea, cierto? Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Puede el Señor pasar por alto un juicio? No puede, porque es Dios justo. Eso es lo que dice el versículo 5. La justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Él lo va a hacer. Sí o sí. Él va a salvar, pero también Él va a juzgar. Volvemos a Lucas. Entonces tenemos la idea de lo que está pasando y el por qué el Señor está haciendo una advertencia acerca de la paz o del fuego. ¿Sí? En Juan 16 hay un versículo muy conocido del Señor que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso es lo que Él quiere en este tiempo. Entonces, lo que está pasando en los versículos 49 y 50 es que anticipa la seguridad del juicio venidero. El fuego, ¿qué es lo que era? Juicio. Entonces dice, fuego vine a echar en la tierra, o sea, voy a dar juicio. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? ¿Y qué querrá decir esto? Que el tiempo corre. ¿Se acuerdan haber leído por ahí, mi hora aún no ha llegado? ¿Sí? Porque hay un tiempo definido dentro del plan de salvación de Dios. Un tiempo en el cual vino a este mundo para encarnarse, para tomar un cuerpo humano y vivir como un hombre, para morir en esa cruz. Eso también tiene un tiempo. No es cualquier día. ¿Qué día fue? Una Pascua. Y luego de eso comienza la iglesia y por un tiempo que está indeterminado va a existir la iglesia hasta que termine ese tiempo, aparezca el anticristo, venga la tribulación y luego de la tribulación, que son 7 años, el reino. Viene de nuevo Jesús. Esa es la fecha que no sabemos, pero esa fecha está en el control de Dios.
Dios no está diciendo, mira, cuando se me ocurra hacerlo, lo voy a hacer. No, Él tiene la fecha. Está determinada. Esa fecha está determinada de acuerdo con la fecha de Belén. Ya el tiempo está corriendo. Entonces, no pensemos que porque nosotros no sabemos cuándo va a venir el Señor, puede ser en cualquier fecha. Nosotros pensamos eso, pero cualquier fecha no es cualquier fecha. Es la fecha, es el día del Señor. Eso está determinado y el Señor lo sabe. Entonces, nosotros no podemos pensar que no está determinado porque nosotros no lo sabemos. No, sí está. Y debiera preocuparnos. Eso significa el versículo 49. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido, el reloj está corriendo. Hay una fecha. Tú no lo sabes, pero hay una fecha. Y el juicio es, ¿para quién es? ¿Creyente o no creyente? Para los dos. Para todo el mundo, para todo hombre. Y hay un juicio que va a caer en Jesús, en la cruz, para que todo aquel que cree, ese juicio le sea traspasado, adjudicado, legalmente hablando. Y mi vida ahora va a estar en Cristo y voy a tener salvación eterna. Pero ya pasé por un juicio, o sea, no yo, Él por mí. Esa es la sustitución. Él lo hizo por mí. Pero si yo no creo, lo que Él hizo a mí no me sirve. Por lo tanto, hay un juicio de horrenda expectación que viene por mí. Lo que no tengo es la fecha, pero el juicio está. No hay paz para el malo. La advertencia es tremenda, ¿cierto? Es de vida o muerte eterna. Luego dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y la idea del bautismo es introducirse en, ¿sí? Nos bautizamos por inmersión en las aguas, nos metemos en el agua, nos introducimos en. Cuando una persona cree, viene a morar en esa persona el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hace una operación que se llama el bautismo por el Espíritu, que lo introduce en el cuerpo de Cristo, iglesia. La idea del bautismo entonces es introducirte en algo. Y acá, cuando dice de un bautismo tengo que ser bautizado, es que Jesús tiene que ser introducido en un juicio. Y esa es la cruz, donde toda la ira de Dios por todos nuestros pecados va a caer sobre Él. Y Él lo sabía. Hay una fecha. Donde pensáis que, bueno, no, el 50, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Y esa frase es tremenda. No alcanzamos a comprenderla en toda su magnitud, tratando de ponernos en el lugar de Él para entender cómo lo está expresando Él. Y la idea es la siguiente. La angustia es saber que Él, siendo completamente santo, va a tener que aceptar como de Él todo el pecado. Y eso es un concepto que nosotros no podemos entender porque nosotros no tenemos santidad perfecta. Es más, nosotros convivimos con el pecado y a veces nos gusta. No es el caso del Señor Jesucristo. Él no puede convivir con el pecado, aborrece el pecado, odia el pecado, juzga el pecado. Pero resulta que ahora tiene que hacer que todo ese pecado sea como de Él, por causa tuya. Me angustio. ¿Cuánto tiempo? Y a veces pensamos que eso fue en la cruz. No. Él sabía desde el principio que eso era lo que iba a pasar. Y todo el tiempo que Él estaba recorriendo las aldeas, enseñando a los discípulos, Él vivía con esa angustia. De eso está hablando. Y aún así enseñaba con gozo, aún así mostró amor y misericordia infinita. Es impresionante. Esta contradicción entre la santidad y el pecado sobre una persona perfectamente santa. Durante más de 3 años viviendo eso para que se cumpliera en una cruz. Y el momento en que la ira de Dios cae sobre él debe haber sido terriblemente espantoso. No me imagino algo más terrible que esa condenación. Y eso es el infierno.
El mundo se ha dedicado a disfrazar el infierno como algo entretenido, ahí don Satanás está, vengan para la fiesta. No, no, eso es una mentira del puerto un buque. Satanás es nadie, en el infierno es un condenado más. Y es eterno, sufrimiento eterno. Eso cayó sobre el Señor. Y es curioso que siguiendo nosotros en la escuela dominical la enseñanza de Lucas, justo en esta fecha haya tocado esto. Gracias, Señor, por eso. ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? Y esa frase la dijo orando en Getsemaní. Padre, si fuera por mí, pase esta copa, hablando del juicio. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuánto nos amó en esa oración? ¿Saben qué significa Getsemaní? ¿Dónde estaba Getsemaní? En el huerto de los olivos. Habían olivos. Y había una prensa para machacar las aceitunas y hacer aceite de oliva. Ya, ese es Getsemaní, esa prensa que muele. Y nos dice algo también acerca de lo que estaba pasando con nuestro Señor, cómo iba a ser molido por nuestros pecados. Es tremendo cuando uno ve la Escritura, todo el detalle con que el Señor nos quiere enseñar la verdad. Y a veces nosotros queremos cerrar los ojos a esa tremenda verdad. Y así como advirtió antes, en el domingo anterior, vimos los versículos anteriores, por ejemplo en el 40, dice, vosotros, hablándole a los siervos, vosotros pues también estad preparados, porque en la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. O sea, no podíamos estar ociosos, tenemos que estar sirviendo al Señor, esa es la idea. Y así como no hay que estar ociosos para eso, tampoco hay que estar ociosos para responder la demanda que el Señor hace en su palabra. Cree en mí, o serás condenado. O, como lo dice acá, fuego vine a echar en la tierra. Tienes que creer. ¿Cuándo? Ahora. Esa es la advertencia. Y pasamos a la segunda, que está en los versículos 51 y 53, que dice que la realidad del Evangelio de Cristo producirá división. En el futuro sí, porque los creyentes vamos a estar en el cielo y los incrédulos van a estar en el infierno. División eterna. Pero acá también, ahora. La paz del Señor no habita en quien no cree. Dice 52, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3, estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, no está mi nuera aquí, no está, y la nuera contra su suegra. O sea, todos contra todos. No escapa nadie, esa es la idea. ¿Por qué nombra tantas personas? Y los primos también, aunque no estén ahí. Y en los no parientes también, porque no hay paz para el malo. Y cuando tú no tienes la paz del Señor, ¿qué vas a tener? Conflictos. Mira lo que me hizo. ¿Sí? Me trató mal, me injurió, me mintió, me robó. No existe eso en el mundo. Está lleno, ¿no? Y tenemos un montón de policía y un montón de tribunales y un montón de leyes porque el hombre funciona de esa manera, porque no tiene paz en el mundo, pero tampoco en la iglesia. Cuando existen estos pecados, cuando no vivimos de acuerdo a la enseñanza del Señor, hay división. ¿Cuándo? Ahora. En el futuro va a haber, sí, pero ahora también. Mientras no vivamos en la paz del Señor, hay división. Eso es lo que está diciendo en esos versículos 51 al 53. La paz del Señor no habita en quien no cree. Y van a haber luchas, y van a haber odios. Recuerden el jueves, ¿o no? ¿De dónde vienen vuestros pleitos y vuestras guerras? De vuestras pasiones. Santiago capítulo 4. No hay paz para los malos. Versículo 54, al final, viene la tercera advertencia. Sí, vimos una que era que hay un juicio venidero, está anticipando el juicio venidero. Esa es la primera. Sí, fuego. La segunda es, hay división si no estás con el Señor. No hay paz. Y la tercera es, ojo, si no aprendes a darte cuenta, vas a caer. Advierte el peligro de no discernir. ¿Y qué tenemos que discernir? Dos cosas, el tiempo y la amenaza. Vamos a ver
el tiempo. Ahora, ellos, estos fariseos, o el pueblo de Israel en general, se creían, y lo dicen varias veces, eran ciegos, guías de ciegos. Ellos pensaban que podían instruir al pueblo, pero ellos eran tan ciegos como el pueblo. Pensaban que era luz que alumbraban las tinieblas, pero ellos mismos eran tinieblas. Y no pudieron discernir, y esto es lo terrible, la maravilla de tener al Mesías mismo delante de ellos, enseñándole a ellos. No lo pudieron ver. Terrible. Al punto que lo mataron. Versículos 54-56. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Me acuerdo de mi papá que decía, atardecer colorado, a dormir sin cuidado, ¿sí? Atardecer amarillo, a firmarse los calzoncillos, porque venía mal el tiempo. Entonces, esas cosas como de campo, de viejo, bueno, esas son las mismas que usaban acá. Cuando veis la nube que sale del poniente, ¿cuál es el poniente? Del mar, en nuestro caso, ¿sí? Del mar. ¿Dónde qué? Luego decís, agua viene, ¿sí? Vienen nubes desde el mar, va a llover. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Ya que tenemos varios, porque el puelche, ¿sí? Tenemos las mismas cosas. El ser humano no ha cambiado. Para nada. ¿Y qué dice eso? Hipócritas. ¿Saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Y usa el tiempo climático con el tiempo que estamos viviendo ahora. Lo usa como haciéndose ese paralelo. En primer libro de Reyes, no lo busquen, yo solo leo. Después de la pelea que tiene con los profetas de los Baales, va a decir Elías, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. ¿En qué tiempo estábamos? En un tiempo que durante 3 años y 6 meses no había llovido, había habido una sequía espantosa, ¿ok? Y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve, y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Sabían verlo, ¿no? Y está escrito. Ahora, cuando le hacen la pregunta, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? Lo que en el fondo le está diciendo es, ustedes saben determinar lo que viene con poca evidencia. Una nube, un viento, ¿sí? Con menos evidencia que las enseñanzas del Señor, que los milagros que hizo el Señor, que todas las profecías que se cumplieron en el Señor, y ellos las conocían, y una vida sin pecado del Mesías. Todo eso ellos lo vieron, una cantidad impresionante de evidencia, pero no supieron ver quién era. ¿Se dan cuenta de la diferencia, no? El texto dice, hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? Poca evidencia. ¿Y cómo no distinguís este tiempo con todo lo que han visto y que me tienen aquí? Es fuerte la pregunta. Hasta le pidieron señales, ¿o no? Generación adúltera, señal no le será dada sino la de Jonás. ¿Se acuerdan en Lucas capítulo 4 cuando va a la sinagoga y le dan el rollo de Isaías? El Espíritu ha descendido sobre mí. ¿Recuerdan ese texto, no? Para dar libertad al cautivo. ¿Cómo termina el texto ese? Cierra el rollo y dice, hoy esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. ¿Lo vieron?
que Él era, que Él se declaró el Mesías delante de ellos. ¿Y qué hicieron ellos? Quisieron matarlo, al tiro. Ciegos, guías de ciegos. Hay un texto muy penoso al final de Mateo 23, que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Ciegos, no hay paz para los malos, los apedrean. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Hasta aquí vuestra casa os es dejada desierta. Se acabó. No hay paz, no más. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esa frase, bendito el que viene, está hablando de la segunda venida, del reino. Terrible, doloroso. Versículos 57 al 59. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Y es una pregunta rara, ¿no? ¿Alguien entiende lo que está preguntando? ¿Qué es lo justo? ¿Cómo debería ser mi vida para que sea justa? Santa. De acuerdo con la palabra del Señor, o si quieres más fácil, obedeciendo lo que el Señor dice, haciendo su voluntad. ¿Sí? ¿Y por qué no juzgáis eso? ¿Se entiende ahora, no? ¿Por qué no se juzgan ustedes para ver si están obedeciendo al Señor? Para ver si están siguiendo sus pasos, haciendo su voluntad. ¿Por qué no hacen eso mejor? Y esta es la advertencia, para discernir la amenaza. Si no lo estás haciendo, vas a ser juzgado en el tribunal de Dios para condenación. Y es como el último llamado: júzgate a ti mismo. ¿Estás o no estás? No, mañana. No estás. Juzga tu propia vida. ¿Estás con o sin pecado? Y todos ellos deberían haber dicho: no, estamos con pecado. Pero todos dijeron: este hombre miente. ¿Sí? Les vamos echando la culpa a otro fácilmente. La idea es: si yo veo mi culpa, mejor me arrepiento. ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, y aquí ya va a ser el paralelo con un juicio civil, procura en el camino arreglarte con él. ¿Sí? ¿Por qué tú llevas a alguien al juzgado? Porque tienes un problema con él, obvio. Entonces, mejor ponte de acuerdo. Arregla las cuentas. Que haya perdón, reconciliación. Saca el pecado de ti. ¿Por qué? No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Vas por lana y sales trasquilado. No porque tú seas más o menos culpable, porque tú también eres culpable. Sí, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. ¿Y qué hicieron? La apedrearon porque era culpable la mujer, ¿o no? No, todos somos culpables. Miremos nuestra vida primero. Esa es la enseñanza. Esa es la advertencia, porque hay una amenaza fuerte. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Y lo más probable es que no puedas pagar nada. Si veo mi culpa, primero, me examino a mí mismo. Esa es la advertencia. Examínate a ti mismo y ve si hay en ti bondad o santidad, obediencia, voluntad de Dios en tu vida. Si veo mi culpa, mejor me arrepiento ahora. ¿Sí? Vayamos a Isaías 55, con esto vamos a terminar. Y la idea aquí es la misma. Isaías 55 está escrito para el pueblo de Israel, que conocía a Dios.
Ya muchas veces usan este texto para incrédulos. Sí, podría uno usarlo, pero el contexto es para gente que sabía quién era Dios, que se supone que creía en Dios, pero que se alejó de Dios. O sea, creyentes con pecado, ¿ya? Y dice Isaías 55, versículo 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Cuál es el sentido de ese mensaje? ¿Es hazlo mañana? No, ¿cierto? Hay un sentido de urgencia. Mientras pueda ser hallado, hazlo ahora. A lo mejor mañana tu corazón está tan duro que nunca lo vas a encontrar. ¿Qué cosa endurece el corazón? El pecado. Deje el impío su camino, versículo 7. Y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Gracias, Señor. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Vas a seguir con tu pecado? ¿Vas a seguir luchando porque alguien te hizo algo? Por ejemplo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. No es a tu manera, es a la mía. ¿Se acuerdan cómo partimos, no? Diferiré mi ira por amor a ti. Así son los pensamientos de Dios. No, los nuestros no son así. Como son más altos los cielos que la tierra, y así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y produce y da semilla al que siembra y pan al que come. Fíjate todo lo que hace la palabra de Dios, la voz de Dios, el consejo de Dios, la obra de Dios en ti. Es impresionante. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Y no está hablando de predicar el Evangelio. Está hablando de la palabra de Dios que tú conoces para que obre en tu corazón y rompa la cadena de pecado. De eso está hablando. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y el mensaje de Jesús es el mismo dicho de otra manera. ¿Tienes alguna culpa? Varias. Entonces no hay paz. No tienes paz. No puedes tener paz. ¿Tienes problemas con tu hermano? No puedes tener paz con tu hermano. Resuelve el problema con tu hermano. ¿Por qué? ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Porque no hay paz para los malos. Esa es la advertencia del Señor. Volvámonos entonces al Señor. Damos gracias por la escuela dominical, por las escuelas dominicales. Estamos todos juntos ahora de nuevo acá y vamos a dar gracias al Señor. Gracias, Dios, te damos por tu palabra que envías y que no vuelve vacía. Y rogamos, Señor, que realmente tu palabra, tu espíritu escudriñen nuestros corazones y nos hagan ver, nos hagan examinarnos para ver qué hay. ¿Está tu voluntad o no hay paz? Ayúdanos a entender estas advertencias porque son serias, pero también son buenas. Es como cuando uno tiene una herida y duele. Atiende inmediatamente la herida, no la deja ahí. Así queremos que obre esta palabra en nosotros, Señor, si tenemos pecado, y tenemos. Que pueda limpiarnos y la falta de paz ya no esté allí. Ruego por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, escuchando tu voz, para que obres en cada uno de nosotros, en tu voluntad, en tu poder, para obediencia nuestra. Gracias te damos una vez más por cómo nos hablas. Bendice este tiempo, Señor, bendice a los que van a llegar pronto, aquellos que por una u otra razón no van a venir, también bendice sus vidas para que haya paz. Te rogamos estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Podemos pasar entonces al tiempo de desayuno. Eso es lo que